Saludos queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de las estructuras. Las estructuras son una forma de poder personalizar las propias estructuras de datos o la unión o grupos de datos que uno quiera trabajar a través de palabras reservadas como struct y typedef. También aquí se va a aprender en este módulo a procesar estas estructuras dentro de un programa. Vamos a hacer un resumen en cuanto al almacenamiento de datos en C. Esto lo hemos visto en clases anteriores, que existen diferentes tipos de datos en donde se pueden almacenar la información. Estos pueden ser enteros, pueden ser de carácter o pueden ser flotantes, ¿verdad? También existen otro tipo de forma de almacenamiento de datos que llamamos estructuras de datos, que ya hemos trabajado, donde están los arrays. Y estos reúnen un grupo de datos del mismo tipo y pueden ser de enteros, flotantes o caracteres. Ahora lo que vamos a ver son otros dos tipos de estructuras de datos que se llaman struct y typedef. El beneficio de trabajar con estas estructuras de datos es que vamos a poder trabajar con distintos tipos de datos o los mismos tipos de datos con dos o más datos reunidos en una sola variable, por decir así. Y estas pueden tener combinación tanto de valores enteros, flotantes o caracteres. Bien, vamos a ver cómo se define una estructura. Primero tenemos el tipo de almacenamiento, que es opcional. Sí es importante poner la palabra reservada struct y luego el nombre de la estructura. Entre llaves, entonces vamos a poner los diferentes valores. Los valores se van a referir entonces a la declaración de las distintas variables que vamos a estar utilizando. Nosotros podemos utilizar de 2 a una cantidad n de variables según sea necesario. Y entonces cerramos el paréntesis de llave y al finalizar un punto y coma. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver una cuenta bancaria de una forma bien sencilla. Entonces tenemos aquí, esta sería la estructura cuenta. Dentro de una cuenta bancaria sabemos que podemos tener, por ejemplo, un código de cuenta, un tipo de cuenta, vamos a decir el nombre del dueño de la cuenta y cuál es el saldo que tiene esa persona en la cuenta. Entonces, si vemos aquí, cada variable, a esto se le define un valor, el código de cuenta, el tipo, el nombre y el saldo. Todos estos van a formar parte de la estructura cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir la estructura cuenta? Decimos struct cuenta. Entonces vamos a decir que la estructura cuenta tiene el código de cuenta y es de forma entera. Tenemos el tipo de la variable tipo y esta vamos a decir que es de tipo char. Tenemos la variable nombre y la vamos a declarar como tipo char. Recordemos que esto también va a funcionar como una cadena de caracteres o un arreglo. Y tenemos entonces la variable saldo que va a ser una variable flotante. Entonces, de esta manera hemos estructurado el tipo de variable cuenta, que es una estructura y que va a contener todas estas variables que he mencionado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas estructuras? Yo puedo declarar otras variables que van a contener, la misma estructura cuenta. Por ejemplo, yo puedo decir cliente antiguo y cliente nuevo van a ser del tipo cuenta. ¿Cómo yo hago esto? Aquí yo voy a poner struct cuenta. Cuenta, recordemos que es un tipo de dato que estamos creando para almacenar los datos. Y yo voy a decir cliente antiguo va a ser del tipo cuenta. ¿Qué quiere decir? Que cliente antiguo va a tener un código cuenta, va a tener también una variable tipo, una variable nombre y una variable saldo de la misma manera. Y también cliente nuevo va a ser del mismo tipo de cuenta y va a tener la misma información. Entonces tenemos otra forma de declarar variables del tipo de estructura. Tenemos aquí las estructuras, la sintaxis, que tenemos el tiempo de almacenamiento, la palabra reservada struct y el nombre de la estructura, que la marca, tenemos los valores, todo de igual manera como lo vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, habíamos visto en el ejemplo anterior que íbamos a declarar unas variables
que eran de ese mismo tipo. Pero aquí lo vamos a hacer inmediatamente después de la declaración de la estructura. Ponemos todos los nombres de las variables que nosotros queramos. Se pueden hacer perfectamente de las dos maneras. Bien, entonces tenemos el ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo de estructura cuenta con sus distintas variables, que son las mismas. Y vimos hace un momento cómo habíamos declarado cliente antiguo y cliente nuevo en otra línea. Aquí lo estamos poniendo inmediatamente después que declaramos la estructura cuenta. También se puede escribir de la siguiente forma. Fíjense aquí, está struct, sin embargo no está el nombre de la estructura cuenta. ¿Sí? Entonces ponemos las mismas variables que están dentro de la estructura y podemos poner directamente cada uno de los tipos o las variables que vamos a declarar del tipo de esta estructura. Vuelvo y repito, aquí se puede omitir, si se hace de esta manera, se puede omitir el nombre de la estructura. Entonces aquí vemos la estructura cuenta. Tiene los mismos valores que habíamos visto anteriormente, código de cuenta, tipo, nombre y saldo. Pero queremos meter una variable que se llama fecha y esa variable tiene varias otras variables. Entonces por esto que vamos a crear una variable que sea de tipo de estructura que va a tener los datos mes, día y año. ¿Okay? Entonces esto sería como una subcategoría de la estructura cuenta que está contenido dentro de último pago. Muchas veces dentro de una estructura no es necesario declarar otras estructuras, ¿verdad? Y se puede hacer perfectamente. Vamos a suponer que nuestra estructura cuenta le vamos a agregar una variable que se llama fecha, pero esta variable va a ser de tipo estructura. Y esta variable fecha va a tener otros valores. Entonces vamos a ver aquí struct fecha. La fecha tiene un mes, tiene días, tiene años y estas variables las estamos poniendo como enteras, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a usar una estructura dentro de otra estructura, primero tenemos que definir la estructura que vamos a integrar en la segunda estructura. Entonces, vemos aquí las mismas variables, código de cuenta, tipo, nombre, saldo y aquí estamos agregando la variable fecha que va a ser de tipo struct y la estamos declarando en ese mismo momento que esta se va a llamar último pago. Bien, y tenemos como el ejemplo anterior cliente viejo y cliente nuevo. Bien, vamos a ver cómo se inicializan las variables en estructuras directamente. Esto la podemos hacer ya sea a través de lectura o lo podemos hacer inicializándola directamente si conocemos los valores. Entonces, por ejemplo, vamos a darle valor a la estructura cuenta. Recordemos, primero, para poder inicializar las variables, tenemos que ponerlas en el mismo orden en que han sido definidas en la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí tengo código de cuenta y aquí tengo el primer valor que va a ser, que tiene que ser un entero y va a ser 777. El segundo valor indica que se llama tipo, entonces voy a poner, y es de carácter, y aquí voy a poner, por ejemplo, R, que puede ser de retiro. Entonces tenemos el nombre, tenemos una cadena de caracteres, aquí se pone el nombre de la cuenta, Juan Casas, y el siguiente valor es saldo. Entonces podemos decir que aquí 56.30 es el saldo. Ahora recordemos algo, tenemos la estructura fecha, que tiene último pago. Fecha tiene otras tres variables y que tenemos que colocar en ese mismo orden. Y el primer valor va a ser de fecha, M, que corresponde al mes. Entonces aquí tenemos el mes 5. Luego tenemos la variable día, o sea, de la D, y vamos a ver que aquí está 96. Y aquí entonces tenemos el año que va a ser 90 y está en perfecto orden. Nosotros podemos definir tipos de arreglos, podemos definir arreglos de estructura, porque realmente al trabajar una estructura y utilizarlo con un solo elemento como que no es muy útil.
Entonces, la idea de utilizar estructura es porque nosotros queremos crear, por ejemplo, archivos de datos o archivos donde tenemos una cantidad X de registro de los mismos datos. Bien, es como los arreglos. No es como óptimo utilizar un arreglo para solamente poner un elemento del arreglo. Necesitamos poner dos o más elementos. Y vuelvo a decir la diferencia entre un arreglo. El arreglo va a tener un grupo de datos, ¿verdad? Que también puede ser un archivo, pero solamente va a permitir trabajar con un solo tipo de datos. Sin embargo, esto también va a ser una unión, un grupo de datos, pero va a tener diferentes tipos de datos, como lo vemos aquí en la estructura cuenta. Entonces, al declarar aquí, por ejemplo, una variable de tipo estructura llamada cuenta, es un arreglo y va a tener 200 elementos, o sea que yo voy a poder almacenar 200 datos o de 200 registros, por ejemplo, de un archivo, que van a ser del tipo cliente. Entonces, cliente es un arreglo de 200 estructuras. Cada elemento del cliente es una estructura del tipo cuenta y otra forma de declarar cliente sería struct cuenta cliente 200. ¿Ok? Recordemos que hay dos formas de declarar las estructuras dentro del programa C. Ahora vamos a ver cómo se procesan los datos dentro de una estructura. Bien, tenemos el mismo ejemplo y vamos a ver que la sintaxis se pone primero el nombre de la variable y se pone punto valor de la variable que está contenido la variable. En este caso variable va a ser el nombre de la estructura, el tipo de dato que es una estructura. Vamos a suponer aquí cliente sería la variable y punto separado por un punto sería el valor, sería la variable, por ejemplo código de cuenta, tipo, nombre, saldo o último pago. Entonces, si yo quiero hacer referencia en un programa de la estructura cliente, pero el código de cuenta, yo voy a ponerlo de la siguiente manera. Cliente.código de cuenta. ¿Okay? Esto sería el nombre de la variable o la forma de referenciar el código de cuenta que está dentro de la estructura cliente, todo separado por un punto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, yo quiero referenciar el nombre. Pongo primero el nombre de la variable de la estructura cliente.nombre. Recordemos que cuando estamos trabajando con cadena de caracteres no es necesario poner los paréntesis y el valor del índice. Sencillamente se pone el nombre de ese arreglo. Por ejemplo, si yo quiero referenciar en algún momento cliente saldo, igual pongo el nombre de la estructura, del tipo de la variable de estructura, que en este momento es cliente.saldo. Otro ejemplo para procesar los valores de una estructura puede ser, por ejemplo, cliente.saldo. Esto quiere decir que voy a sumar 1 al valor de cliente saldo. ¿Okay? Cliente.saldo también voy a aumentar en 1, pero después el valor de cliente saldo. Si yo quiero saber la dirección de memoria donde empieza la estructura cliente, le pongo el ampersand por primero. Y si yo quiero saber la dirección de, por ejemplo, código de cuenta, accede a la dirección, a la primera dirección, donde está esa variable. Bien, vamos a ver ahora cómo se procesan los subvalores y los arrays dentro de una estructura. Para referirnos a qué es un subvalor es la expresión, las variables que están dentro de una estructura y a su vez que están dentro de otra estructura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de la cuenta, estos son los valores, el código de cuenta, tipo, nombre y saldo. Y último pago. Y los subvalores serían mes, día y año que son parte de la estructura último pago. Entonces tendremos aquí la sintaxis. Primero ponemos la variable, luego ponemos el valor. En este caso sería, por ejemplo, último pago y luego el subvalor que pudiera ser ya sea mes, día o año. Y aquí entonces vemos también otra forma de estructurar las variables de estructuras,
Tendríamos la variable, valor, expresión. En este caso tendríamos, se puede hacer así cuando estamos trabajando con arreglos. Otra forma de estructurar un arreglo es poner primero el array, el nombre del array, la expresión entre paréntesis, o sea, el valor que queremos ubicar dentro del arreglo, ya sea una constante o una variable, y luego el valor, y pudiera haber un subvalor también. Bien, utilizando el mismo ejemplo de cuenta, y vamos a ver aquí que tenemos dos variables que son del tipo de cuenta, que es cliente viejo y cliente nuevo, pero cliente nuevo es un arreglo de 100 elementos. Entonces, ¿cómo pudiéramos procesar esos datos? Por ejemplo, si yo le quiero pasar 12 al mes del último pago, entonces lo haría de la siguiente manera. Pongo cliente viejo, ¿verdad? Que sería el nombre de la variable. Luego pongo último pago, que sería el nombre del valor, y M sería el subvalor. Y le voy a asignar el valor 12. Entonces tenemos aquí en el siguiente ejemplo, que es similar al anterior, que si yo le quiero asignar 2021 al último pago, ¿verdad? Y sería el año, y se lo voy a asignar de esta manera, cliente viejo punto último pago punto A. O sea que el cliente pagaría en el año 2021. En el siguiente ejemplo, yo le quiero asignar al nombre del cliente viejo Juan Peña. Aquí ponemos la cadena de carácter Juan Peña, se lo voy a asignar cliente viejo punto nombre. Si yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a el elemento 2, que sería el tercer elemento del nombre de Juan Peña, sería, por ejemplo, aquí J sería 0, U sería 1 y A sería 2. Entonces esto va a hacer referencia a la letra A del nombre de Juan Peña. Si yo, por ejemplo, quiero saber la dirección de esa variable que antes definimos, cliente.nombre 2, podemos imprimirla, por ejemplo. De igual manera podemos aquí hacerlo o incluirlo dentro de una función de impresión. O le podemos asignar un valor aquí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, recordemos que cliente nuevo es un arreglo de 100 elementos. Si yo quiero hablar del primer elemento de cliente nuevo y le quiero pasar el saldo al primer cliente nuevo, digo 100 se lo voy a pasar a cliente nuevo, 0. 0, acordémonos también que 0 siempre es el primer elemento de un arreglo. Y sería de esta manera. Si yo le quisiera pasar el valor de 30 al cliente que tiene el índice 5, ¿verdad? Sería en este caso al cuarto cliente. Le paso 30, cliente nuevo, 5 punto pago punto D, que sería su valor, y eso va a ser igual a 30. Aquí vamos a ver otros ejemplos que se pueden utilizar para procesar las estructuras. Por ejemplo, si yo le quiero pasar 0 al saldo de la variable cliente viejo, o si yo quiero hacer una resta, por ejemplo, cliente viejo punto saldo menos cancela, eso se lo voy a asignar a cliente viejo punto saldo. Si yo le quiero pasar 10 a cliente viejo punto último pago punto mes, si yo quiero mandar a imprimir una variable, por ejemplo, nombre, lo haría de la siguiente manera. Pongo todas las especificaciones, porcentaje nombre, 2 puntos, porcentaje S, y pongo el nombre de la variable, que sería cliente viejo punto nombre. Yo puedo hacer también igual, como si estuviéramos trabajando con tipos de datos o variables normales. Voy a preguntar si el tipo de cliente es igual a A. Entonces voy a imprimir cuenta corriente a porcentaje de cliente viejo punto código cuenta. Entonces estas son diferentes maneras que yo puedo procesar los datos dentro de una estructura, o las variables más bien dentro de una estructura. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, hacer un programa utilizando una estructura llamada música, la cual permite almacenar e imprimir los datos de una colección de música que tiene una persona. Los datos a utilizar son código, título, hasta 3 autores puede tener, se pueden agregar.
El formato de audio, la duración representada en minutos y segundos de la música. La duración se declara como una estructura. Entonces aquí vemos cómo puede ser la estructura. La estructura tenemos llamada música, como aquí se indica. Los valores que va a tener la estructura son código, título, autores, formato y duración. Pero entonces vemos que duración, como se explica aquí, está dividido en dos subvalores que son minutos y segundos. Entonces, aquí estamos declarando los tipos de variables que se pueden utilizar para este problema. Música, que va a ser de tipo estructura, código, que va a ser entero, el título, que es una cadena de caracteres, el arreglo, vamos a almacenar los tres autores en un arreglo de 3 elementos, y vamos a utilizar el formato de la cadena de caracteres, y la duración, como dije, la vamos a dividir en una estructura y que ambos sus valores van a ser de tipo entero. Entonces acá abajo vamos a ver los datos de prueba que podemos utilizar para hacer este programa. Aquí vemos el código 1 del primer registro, título Renacer, Luis Manor sería el nombre del primer autor, el segundo autor Eva Luna y el tercer autor sería Carlos Díaz. El formato perdón, de la música es MP3 y la duración sería de 4 minutos y 30 segundos. Esto lo vamos a hacer para 4 datos por ahora, para 4 registros. Entonces aquí tenemos el programa desarrollado. Recordemos, primero, como el programa tiene dos estructuras y una más interna, que es la duración, vamos a declarar las estructuras antes del main, empezando acá, y la estructura más interna, o sea que está contenida dentro de otra estructura, debe utilizarse antes de la estructura que la va a mencionar o que la va a utilizar. Entonces por eso ponemos la estructura duración y vamos a poner como enteros minutos y enteros segundos. Entonces vamos a ver la estructura música. El código va a ser entero. El título le pusimos tamaño 20 y de tipo char, o sea que es una cadena de caracteres. Y aquí vemos un arreglo de cadena de caracteres que va a tener 3 elementos que son los 3 autores y cada autor va a tener una extensión de 20 caracteres. Y tenemos aquí la cadena de caracteres que va a ser el formato y que va a ser de tamaño 5. Y entonces aquí estamos declarando la estructura duración, música, que va a ser de tipo duración. Entonces acá vamos a inicializar la estructura, que esto también se hace antes del main, y vemos que tenemos struct música, mi música, que es un arreglo. Estamos declarando mi música de tipo música, pero un arreglo. No es necesario poner 4 acá adentro porque al momento de inicializar los valores, él va a saber que son 4 registros, ¿sí? Esto también se pudo haber hecho por lectura, pero por la facilidad de trabajo y de explicación, lo he metido como una inicialización de variables. Si nosotros no conocemos los datos, entonces sí tenemos que hacer obligatoriamente por lectura la introducción de los datos a las variables. Entonces, ¿cómo se hace esta inicialización? Se pone entre llaves y cada una de los valores van separados por coma. Tiene que haber una correspondencia. Por ejemplo, el código 1, el título, ¿verdad? Renacer. Luego sigue el autor, pero sabemos que hay 3 autores. Entonces ponemos Luis Manon, Eva Luna, Carlos Díaz. Estos, por ser cadena de caracteres, tienen que estar entre comillas, igual que el título, y separado por comas para indicar el siguiente. Entonces el formato MP3, la duración sabemos que tiene 2 variables, uno que es los minutos, que corresponde acá, y los segundos 30. Entonces nada más por cuestión de formato lo puse abajo para que se pudiera ver el orden de la información. Sin embargo, él puede ir en una línea recta y llevar mayor control al momento de colocar todos los datos. Entonces vemos el segundo, que corresponde al código 2, al título Vivir una sola vez, al autor José Pérez. Pero fíjense que solamente había un solo autor, entonces tengo que poner la doble comilla con el espacio en blanco para las posiciones de los otros autores, que va a ir en blanco esa información. Luego el formato y luego tenemos la duración,
que va a ser en minutos, y luego 3 minutos y después 10 segundos. En el tercer registro vamos a ver que el código va a ser número 3, el título va a ser Amor y Felicidad, el autor va a ser, aquí nada más vamos a tener un solo autor que es María Paz, y entonces por eso que nuevamente ponemos los otros dos en blanco, tenemos que ponerlo, no lo podemos dejar ese espacio vacío, luego el formato, luego la duración que está en minutos y segundos, y así se hace con el cuarto registro. Entonces acá procedemos a hacer ya el programa principal y vamos a declarar dos variables I y J, y esta la vamos a usar para los contadores de los dos arreglos, porque tenemos un arreglo que va a llevar los registros y un arreglo que va a llevar los autores. Los autores se podía poner independiente, pero es mejor forma de hacerlo es a través de perdón, un arreglo. Entonces aquí tenemos la impresión, se pondría así, mi música de I es el valor del contador, o sea, el primer elemento, punto código. Por supuesto que nos va a imprimir el número 1 como vemos acá. Entonces manda a imprimir título, mi música de I, estamos hablando del primero, sería música de 0 en este caso, entonces el título, y vamos a ver que imprime acá Renacer. Luego ponemos a imprimir autores, por eso que se imprime autores acá, y dentro de un ciclo que va desde J hasta de J igual a 0 a J menor que 3, va a imprimir mi música de I, autor de J. Entonces va a imprimir el primer autor, segundo autor y el tercer autor. Tenga o no tenga información, él va a imprimir ahí los espacios. Entonces aquí sigue, sale del ciclo, termina el ciclo y sigue con el formato, imprime MP3 y luego imprime mi música de I, punto, duración música, punto, minutos, y mi música I, punto, duración música, punto, segundos. Y es lo que vemos aquí, que sería 4, 2 puntos como le puse acá, y 30 minutos. Bien, y eso lo va a hacer para cada uno de los registros, como vemos aquí el resultado. Yo les recomiendo sacarle una copia, pegar esto y practicar este programa, porque esta es una de las maneras que ustedes puedan entender mejor cómo funcionan las estructuras. Bien, vamos a ver los ejemplos de problemas que están en el capítulo 11 del libro de Joyanes. Está en la página 477. Tenemos el 1134 que dice definir una estructura que conste de dos miembros en coma flotante llamados real e imaginario. Incluir la marca complejo dentro de la definición. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo ya resuelto. Tenemos complejo, que es la marca, y los dos valores que serían real y float imaginario. El 1135 nos pide que declaremos las variables x1, x2 y x3 como estructura del tipo complejo, descrita en el problema anterior. Entonces aquí vemos que tenemos truc complejo x1, x2 y x3. En el 1136 nos están solicitando combinar la definición y la declaración de la estructura descrita en los problemas 1134 y 1135, o sea, estos dos ejemplos ponerlo en uno solo, y lo hacemos de la siguiente manera. Struct complejo, float real, float imaginario, y aquí ponemos entonces la variable x1, x2 y x3. Esto se puede hacer de otra manera, eliminando la marca complejo. Eso es totalmente opcional. En el 1137 se nos solicita declarar una variable x como una estructura de tipo complejo, descrita en el 1134, asignar los valores iniciales 1.3 y menos 2.2 a los miembros x real y x imaginario respectivamente. Esto lo podemos hacer dos maneras. Lo podemos hacer de la manera donde inicializamos directamente la variable x con los valores 1.3 y menos 2.2 que son del tipo complejo, y la otra forma es ponerlo así separado, donde decimos 1.3 se lo asignamos a la variable x y el valor punto real, y acá ponemos la variable x punto y al valor imaginario, y se le asigna el valor menos 2.2. En el 1138 que dice declarar una variable puntero x, esto no lo había explicado en el texto, pero bueno, lo voy a explicar acá, que apunte a una estructura
tipo complejo descrita en el problema 1134, escribir expresiones para los miembros de la estructura en términos de la variable puntero. Entonces aquí vemos algo interesante y distinto con el tema de punteros. Nosotros podemos declarar punteros y trabajar por punteros del tipo de estructura. Entonces aquí tenemos asterisco.px, entonces vamos a declararlo del tipo complejo. Para trabajar cada una de las variables, entonces yo voy a poner px. Aquí la diferencia es que en vez de poner punto, vamos a poner la flecha, que está constituida por el guión y el signo de mayor que, y el nombre entonces del valor. Y aquí también tenemos el puntero px y lo vamos a poner con la flechita y con el valor imaginario. Vamos a ver el ejemplo 1139. Dice, declarar un array unidimensional de 100 elementos llamado CX, cuyos elementos sean estructuras de tipo complejo, que fueron descritas en el ejemplo 1134. Entonces aquí sencillamente voy a declarar mi arreglo que se llama CX, que va a tener 100 elementos y va a ser del tipo complejo. Otra cosa que no mencioné, que la palabra struct se puede omitir. O sea, podemos poner directamente complejo CX de 100 y ya se va a saber que es de tipo estructura. Pero por mejores manejos de programación, estamos utilizando la palabra struct. En el ejemplo 1141 dice, supongamos que CX es un array unidimensional de 100 estructuras, como describe en el ejemplo 1139, escribir expresiones para los miembros del elemento decimoctavo del array. Recordamos que los arreglos empiezan desde el índice 0. Entonces el elemento decimoctavo viene siendo el número 17. Entonces por eso que aquí ponemos CX17, que es el nombre del array, y luego el valor imaginario, CX17.real. Y aquí le podemos asignar cualquier valor, lo podemos mandar a leer o lo podemos mandar a imprimir. Entonces les dejo los siguientes ejemplos que están resueltos en el libro para que ustedes lo hagan. La estructura typedef es una estructura opcional que nos permite a nosotros darle nombre a los tipos de datos o conformar unos tipos de datos o personalizar nuestros tipos de datos. Sencillamente utilizamos la palabra reservada typedef primero, le pongo el tipo de dato con que yo quiero renombrar, por decir así, el tipo de dato. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, yo para poder declarar variables enteras utilizo el tipo de dato int, pero yo no quiero llamarlo int, quiero llamarlo entero, ¿verdad? Entonces yo haría una cosa, por decir así, pongo typedef, el tipo que sería int, y luego pongo entero, sería un ejemplo. Entonces yo llamaría o renombraría o declararía mis datos con la palabra entero en vez de utilizar la palabra int. Vamos a ver otros ejemplos. Tengo typedef int, ya no quiero llamarlo int, lo voy a llamar tamaño. Entonces voy a definir otros tipos de datos que son del tipo tamaño, hombre, mujer. Sabemos que hombre y mujer entonces van a ser de tipo enteros. Y equivale exactamente a hacer esto. Otro tipo de cosas que yo puedo hacer con el typedef, por ejemplo, yo quiero declarar un arreglo que sea peso 50 y que sea de tipo flotante. Entonces, en vez de poner hombres, mujeres, que sean unos arreglos de tipo flotante, de tipo flotante y que sean de 50 elementos, sencillamente yo lo declaro peso y estos van a ser dos arreglos, hombres que va a ser flotante y que va a ser de 50 elementos y mujeres que va a ser también flotante y que va a contener 50 elementos. Y se va a trabajar de la misma manera que se solía trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llamar peso a los tipos de datos que son flotantes, pongo aquí la palabra peso y voy a decir que hombres 50 van a ser del tipo peso y mujeres 50 van a ser del tipo peso, pero estos van a ser de tipo flotante. Se pueden declarar estructuras con typedef. De igual manera, ponemos la palabra reservada primero, typedef, y ponemos el nombre struct, ponemos las variables o los valores de la estructura y luego renombro aquí o le doy o declaro nuevo tipo como el tipo de la estructura typedef.
Un ejemplo sería typedefstruct y declaro las mismas variables que hemos estado utilizando, código de cuenta, tipo, nombre, saldo, y voy a decir que estos son de registro cliente, o lo declaramos del tipo cliente. Entonces, cuando yo voy a declarar nuevas variables del tipo cliente, en vez de poner el nombre de la estructura, aquí yo voy a poner registro cliente, que van a ser cliente anterior, las variables van a ser cliente anterior y cliente nuevo, que van a ser del tipo registro cliente. Otra forma de hacerlo es poner cliente 500, que van a ser del tipo registro de cliente. Estas, como dije hace un momento, estas son formas opcionales de trabajar las estructuras. Sin embargo, es importante conocer que estas cosas sí se pueden hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Joyanes, en la página 292. Quiero hacer una corrección de lo que mencioné en la diapositiva anterior, que dije que los ejemplos eran del libro de Joyanes, era del libro de Byron. Bien, entonces tenemos el ejemplo 10.2 de este libro de Joyanes, que dice: una librería desea catalogar su inventario de libros. El siguiente programa crea un arreglo de 100 estructuras donde cada estructura contiene diversos tipos de variables, incluyendo arreglos. Entonces tenemos aquí las estructuras, las declaraciones de include que vamos a estar utilizando en el programa. Tenemos una estructura llamada inventario, que va a tener una variable o un valor llamado título, del tamaño tipo char de 25 caracteres. También vamos a tener un valor de tipo char, que va a ser de 20 caracteres. También voy a utilizar, todo esto son cadenas de caracteres. Autor, que va a ser de 30 elementos. Entonces tenemos un valor llamado num, tipo entero, y un valor pedido, que va a ser de entero. Y también vamos a tener un valor llamado precio venta, que va a ser de tipo flotante. Vamos a definir nuestro tipo personalizado de estructura con typedefstruct, y vamos a llamar a esta estructura de inventario, solamente le vamos a poner inventario, pero con la I mayúscula. Esa es la única diferencia, solamente para que vean el funcionamiento del typedef. Entonces, comienza el programa principal. Recordemos, las estructuras se deben declarar antes del main, el programa main. La función main. Entonces, estamos declarando el libro 100, o sea, un arreglo de tipo de estructura inventario, y va a tener 100 elementos. Entonces estamos inicializando una variable de tipo entero que se llama total con el valor de 0, y estamos declarando res y otra cadena de caracteres que se llama b, que va a ser de un tamaño 21. Entonces aquí viene el ciclo para poder introducir los datos de las estructuras. Entonces, por ejemplo, tenemos printf total libros, porcentaje total más 1. O sea, vamos a procesar el primer libro. Decimos cuál es el título, y la forma de procesar el dato de título sería libro total, o sea, la variable total, que en este caso sería 1, punto título. Entonces, para procesar el siguiente valor sería cuál es la fecha de publicación. Entonces tenemos que es libro total punto fecha pub. Vamos a procesar entonces el autor, y aquí tenemos gets libro total punto autor. Entonces acá tenemos printf cuántos libros existen. Usamos scanf, ponemos la variable libro total punto num. Acuérdense que la ampersand va más adelante porque estamos trabajando con un número. Entonces vamos a introducir la cantidad de ejemplares que están pedidos, y vamos a hacer un scanf donde vamos a poner el total de pedido, ponemos libro total punto pedido, y luego vamos a ver cuál es el precio de venta, y gets b. Aquí vamos a utilizar la variable b que definimos acá como un arreglo, o sea, una cadena de caracteres llamado b. Tenemos acá el libro total precio de venta es igual a atof de b. Este atof se utiliza sencillamente para hacerles ver a ustedes cómo podemos utilizar o trabajar con las cadenas de caracteres y trabajarlos o convertirlos a números reales. O sea, no era necesario, pero bueno, se hizo solamente como medio de ejemplo.
Y esto sirve la función ATOF, o sea que cambio de, como dije hace un momento, de una cadena de caracteres que es B, que fue declarada aquí, de 21 elementos, y eso lo voy a transformar entonces a números reales. Y por eso entonces sí puedo pasar el valor que se leyó aquí en GetsB, sí lo puedo pasar a la variable precio de venta, que es una variable flotante, sin ningún problema. Entonces, aquí continuamos. Pregunta para continuar la secuencia de lecturas del del libro. Pregunto, ¿hay más libros? Uno contesta sí o no, recibe la respuesta y dice respuesta es igual a TOOPER. Por eso es que estamos utilizando el CType y el StandardLib para poder usar estas funciones de TOOPER y ATOF. Entonces, si la respuesta es positiva, entonces acumulamos en 1 el total para continuar leyendo más libros y se continúa saltándose a la siguiente instrucción. Dice igual respuesta igual a sí, entonces continúa en el ciclo do. En caso tal, ya se termina de introducir todos los libros. Entonces, esta es una manera que nosotros podemos utilizar para poder rellenar esta base de datos o estos arreglos, perdón. Entonces, con esto doy finalización de lo que es el capítulo de estructuras y definición de datos.